Bienvenidos un día más a este vuestro canal, el lugar donde siempre encontraréis la información más jugosa, las teorías más locas y, por supuesto, toda la pasión que sentimos por el universo de las series y los actores turcos. ¿Cómo estáis hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que ha levantado muchísimo polvo y que involucra a uno de los actores más queridos del panorama turco, Can Yaman. Si habéis leído bien en el título, hoy vamos a hablar de la explosiva reacción de Can Yaman ante un incidente que involucra a Demet Özdemir y, lo que es aún más grave, a un periodista. Vamos a desgranar todo lo que ha pasado, los motivos de esta defensa a ultranza y, por supuesto, vamos a analizar las posibles consecuencias. Así que prepárense un cafecito, cómanse unas palomitas porque esto se pone interesante. Pero antes de meternos de lleno en el tema, como siempre, quiero pedirles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias de última hora, los chismes jugosos y los análisis profundos del mundo del espectáculo turco, no duden en suscribirse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, así no se perderán ningún vídeo nuevo. Así que ya saben, botoncito rojo y campanita activada. Ahora sí, pongámonos serios y vamos a hablar del tema que nos compete hoy. Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de interés y especulación. Su química en la pantalla era innegable y eso, por supuesto, alimentó los rumores de un romance fuera de las cámaras. Aunque ambos han negado en repetidas ocasiones haber tenido algo más que una gran amistad y una excelente relación profesional, la sombra del «hubo o no hubo» siempre ha planeado sobre ellos. Y precisamente esa sombra, esa curiosidad insaciable de los medios y del público, es la que parece haber provocado el incidente que ha desatado la furia de Can Yaman. Al parecer, un periodista se acercó a Demet Özdemir en un evento público y, según los informes, le hizo preguntas excesivamente personales e intrusivas, llegando incluso a rozar el acoso. No voy a entrar en detalles escabrosos sobre las preguntas en sí, porque lo que importa aquí es la actitud del periodista y el impacto que tuvo en Demet. Se dice que la actriz se sintió visiblemente incómoda y que intentó evitar responder a las preguntas, pero el periodista, lejos de desistir, continuó insistiendo e incluso la siguió cuando intentaba alejarse. Imaginen la escena, Demet intentando mantener la compostura, rodeada de flashes y micrófonos, mientras este periodista, con una actitud que algunos describen como depredadora, la acorralaba con preguntas que no venían al caso y que claramente la incomodaban. Algunos testigos han afirmado que parecía una cacería, más que una entrevista. La situación, por lo visto, fue tan tensa que varios testigos presenciales intervinieron para pedirle al periodista que dejara en paz a Demet. Entre los testigos se encontraba personal del evento, otros invitados y, según algunas fuentes, hasta otros periodistas que se sintieron avergonzados por la actitud de su colega. Parece que la incomodidad era palpable y que muchos se sintieron impotentes al ver cómo la situación se intensificaba. Y aquí es donde entra en escena Can Yaman. Al parecer Can, que también estaba presente en el evento, se enteró de lo que estaba sucediendo y no dudó ni un segundo en salir en defensa de Demet. Según las fuentes, Can se acercó al periodista visiblemente enfadado y le recriminó su actitud de forma enérgica. No hubo agresión física, que quede claro, pero sí una fuerte discusión verbal en la que Can defendió a capa y espada el derecho de Demet a no responder preguntas que no quisiera responder y a ser tratada con respeto. Algunos testigos describen la escena como un choque de trenes, con Can visiblemente alterado y el periodista intentando defenderse con argumentos que, al parecer, no convencieron a nadie. La reacción de Can, como era de esperar, ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios han aplaudido su valentía y su defensa de Demet, mientras que otros han criticado su forma de actuar, argumentando que debería haber manejado la situación de una manera más diplomática. Los hashtags #Can Yaman defiende a Demet y #respeto para Demet Özdemir se convirtieron rápidamente en tendencia, con miles de usuarios expresando su opinión sobre lo sucedido. Algunos lo veían como un acto de caballerosidad, mientras que otros lo consideraban una reacción exagerada y contraproducente. Y es aquí donde entra el debate. ¿Actuó bien Can Yaman al enfrentarse al periodista? ¿O se excedió en su reacción? ¿Tenía derecho a defender a Demet de esa manera? Es una cuestión compleja sin duda. Por un lado, es comprensible que Can se sintiera indignado al ver a una amiga siendo acosada por un periodista. Su instinto de protección es natural y, en cierto modo, admirable.
Además, no es la primera vez que Can Yaman se muestra crítico con la prensa del corazón y con su forma de tratar a los famosos. El actor ha denunciado en varias ocasiones la falta de respeto y la invasión de la privacidad por parte de algunos medios. Recordemos sus enfrentamientos anteriores con la prensa italiana, donde también mostró su disconformidad con el trato recibido. Por otro lado, es cierto que la reacción de Can fue bastante impulsiva y que pudo haberla gestionado de una manera más calmada y racional. Al fin y al cabo, la discusión pública con el periodista solo ha servido para darle más bombo al asunto y para alimentar la polémica. Además, algunos argumentan que Can no tenía derecho a intervenir, ya que era Demet quien debía decidir cómo manejar la situación. Algunos expertos en relaciones públicas han señalado que la intervención de Can, aunque bien intencionada, podría haber eclipsado la figura de Demet y haberla relegado a un segundo plano. En mi opinión, creo que Can actuó movido por la buena intención de defender a Demet, pero que su reacción fue un tanto desmedida. Entiendo su frustración y su indignación, pero creo que habría sido más efectivo denunciar el acoso del periodista a través de los canales legales y mediáticos apropiados. Una denuncia formal ante las autoridades competentes y una declaración pública condenando la actitud del periodista habrían tenido un impacto mucho mayor y habrían evitado la escalada de la polémica. Dicho esto, también creo que es importante recordar que Can Yaman es un ser humano y que, como tal, tiene derecho a equivocarse y a reaccionar de forma impulsiva en determinadas situaciones. No podemos exigirle que sea perfecto ni que siempre actúe de la manera que nosotros consideramos más correcta. Al fin y al cabo, la presión mediática a la que están sometidos los famosos es enorme y es comprensible que en ocasiones pierdan los nervios. Lo que sí es innegable es que este incidente ha vuelto a poner de manifiesto la tensa relación entre los famosos y la prensa del corazón. Una relación que en muchas ocasiones se basa en la falta de respeto, la invasión de la privacidad y la búsqueda del escándalo a cualquier precio. La línea entre el interés público y el acoso personal se difumina cada vez más, y los famosos se ven obligados a lidiar con una presión constante que puede afectar su salud mental y emocional. Y este tipo de situaciones son las que precisamente provocan reacciones como la de Can Yaman. Reacciones que, aunque puedan ser criticables en algunos aspectos, también son un síntoma de que algo no está funcionando bien en la forma en que se trata a las celebridades. Es necesario un debate profundo sobre los límites de la prensa del corazón y la necesidad de proteger la privacidad y la dignidad de las personas famosas. En cuanto a Demet Özdemir, la actriz no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente. Sin embargo, fuentes cercanas a ella aseguran que se sintió muy agradecida por el apoyo de Can Yaman y que le reconfortó saber que tenía a alguien que la defendiera en ese momento. Al parecer, Demet se encuentra aún afectada por lo sucedido y prefiere mantenerse al margen de la polémica para evitar una mayor exposición mediática. Su equipo legal está evaluando las posibles acciones legales a tomar contra el periodista en cuestión. En las horas posteriores al incidente, se vio a Demet rodeada de su círculo más íntimo, buscando apoyo y consuelo. Sus amigos y familiares han expresado su indignación por lo sucedido y han manifestado su apoyo incondicional a la actriz. En definitiva, este incidente ha sido un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco y ha generado un intenso debate sobre los límites de la prensa del corazón y el derecho a la privacidad de los famosos. Un debate que sin duda seguirá dando que hablar en los próximos días. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿servirá este incidente para que los medios de comunicación reflexionen sobre su forma de actuar y para que se establezcan límites más claros en la relación entre los famosos y la prensa? Además, este incidente ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Can y Demet, que siguen soñando con una reconciliación amorosa entre ambos. La reacción de Can en defensa de Demet ha sido interpretada por muchos como una prueba de que aún existe un fuerte vínculo entre ellos y que su relación va más allá de la amistad. Sin embargo, otros son más escépticos y consideran que la reacción de Can fue simplemente un acto de caballerosidad y que no tiene por qué implicar un sentimiento romántico. Lo que está claro es que este incidente ha catapultado de nuevo a Can y Demet al centro de la atención mediática y que su relación seguirá siendo objeto de especulación y análisis en los próximos meses. La presión mediática a la que están sometidos ambos actores es enorme y es difícil predecir cómo afectará este incidente a su futuro profesional y personal. Y bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos analizado a fondo la explosiva reacción de Can Yaman en defensa de Demet Özdemir y hemos reflexionado sobre las posibles causas y consecuencias de este incidente.
Hemos visto cómo la tensa relación entre los famosos y la prensa del corazón puede llevar a situaciones límite y cómo, en ocasiones, el instinto de protección puede nublar el juicio. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender mejor lo que ha sucedido. Les agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final y que hayan compartido este rato conmigo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la reacción de Can Yaman? ¿Creen que actuó bien al defender a Demet Özdemir? ¿O se excedió en su forma de actuar? ¿Qué opinan de la prensa del corazón y de su forma de tratar a los famosos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, botoncito arriba, compartir y suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima.